tardes a todos y a todas. Antes que nada, gracias por unirse a esta convocatoria de la FAN que están haciendo todas las semanas. Espero que el principio, para la gente que está participando de las charlas que da la FAN todas las semanas, va a ser un poquito repetitivo quizás, pero bueno, para ponernos todos en contexto, voy a empezar contando qué es la nanotecnología y voy a dar ejemplos de por qué está en todas partes. Yo soy María de los Ángeles Ramírez, soy licenciada en Química, estudié en la Universidad Nacional del Litoral en Santa Fe, soy de Santa Fe, y ahora estoy haciendo el doctorado, soy becaria de CONICET, en el Instituto de Nanosistemas, en la Universidad de San Martín. Y trabajo en divulgación, en colaboración con la gente de la FAN. Gracias también a ellos porque me invitaron a dar esta charla. Entonces, perdón. Bien, vamos a ver hoy un poco qué tienen en común todas estas cosas que estoy mostrando en la imagen. Por ejemplo, una iglesia de medioevo, una pelota de tenis, una mariposa, un test de embarazo, un microchip. Lo que tienen en común, ya es un poco obvio, pero es que todos tienen nanotecnología y bueno, eso es un poquito de lo que vamos a hablar. En nuestra vida cotidiana nos manejamos en la escala de los metros, de los centímetros, más o menos el tamaño de los insectos, y nuestro ojo llega a distinguir hasta los milímetros. Por ejemplo, el tamaño o el grosor de un cabello, de un pelo, es de aproximadamente 0,1 milímetro, y hasta ahí y un poquito más nuestro ojo puede distinguir, pero más no. Entonces, si seguimos bajando en la escala, para poder ver esas cosas necesitamos microscopios. Por ejemplo, las células. Una célula eucariota de nuestro cuerpo mide más o menos 20-30 micrones, y un poquito más abajo están las bacterias y los glóbulos rojos. Cuando un micrón es 1000 veces más chiquitito que un milímetro. Y un nanómetro, que es lo que a nosotros nos interesa, es 1000 veces más chiquitito que un micrón. Eso quiere decir que es 1.000.000 de veces más chiquito que un milímetro, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos por acá abajo? Este bichito que seguramente lo vieron y lo estamos viendo en todos lados, que es un virus. Los virus tienen tamaño nanométrico, más o menos entre 100 y 300 nanómetros. Son muy chiquititos, por eso pueden entrar fácil a las células. Tenemos una hebra de ADN que mide entre 2 y 10 nanómetros, y por debajo del nanómetro ya tenemos átomos y moléculas pequeñitas. Entonces, la escala que a nosotros nos interesa, y de lo que vamos a hablar en esta charla, está entre un nanómetro y una micra, más o menos, ¿sí? Para que quede claro, este es un ejemplo de un pelo visto en un microscopio electrónico, y a esta raya roja deberíamos cortarla en 100.000 partecitas iguales para que cada una de ellas sea un nanómetro, ¿sí? Para que esto que quede claro en la escala diminuta en la que estamos trabajando y de la que vamos a hablar toda la charla. Bien, para entrar en contexto de propiedades. ¿Cómo percibimos los colores? Cuando sabemos que la luz blanca está formada por todos los colores del espectro de luz visible, eso interacciona con un objeto, en este caso, por ejemplo, con un tomate, y refleja otra longitud de onda, que es lo que nosotros percibimos como color. En el caso del tomate, lo vemos de color rojo. Ahora bien, en el caso de que tengamos oro, como probablemente alguno haya aprendido en la escuela, el color es una de las propiedades intensivas. Eso quiere decir que aunque cambie el tamaño, el color se sigue manteniendo. Entonces, si tenemos un lingote de oro y a partir de eso hacemos una cadenita, un anillo, un arito que puede medir milímetros, va a seguir siendo dorado, va a seguir manteniendo ese color. Pero ¿qué pasa si a eso lo seguimos partiendo en partes cada vez más chiquititas, más chiquititas, más chiquitas, y llegamos a la escala nanométrica? Lo que pasa es que se produce un cambio de las propiedades. En este caso, el cambio de las propiedades es el color. Y lo que les estoy mostrando acá, que va desde el color negro, tenemos tonos de azul, verde,
rojo, rosa, es oro. Es el mismo oro que forma un anillo que estén usando, solamente que está en tamaño de nanopartículas muy chiquititas. ¿Por qué pasa esto? Porque al cambiar el tamaño, cambian las propiedades de la materia. Y no solamente tiene que ver el tamaño en esto, sino que también la forma, dependiendo de si esas nanopartículas son esféricas, si tienen forma de bastoncitos, si son triángulos, la interacción de la luz a la nanoescala, en la nanoescala, da como resultado estos colores tan interesantes en los metales como el oro, la plata o el cobre, por ejemplo. Entonces, no solamente las propiedades ópticas son las que cambian, sino que también las propiedades mecánicas, físicas, químicas. Es todo un mundo nuevo, y a veces cuando damos charlas de divulgación, que lo hacemos mucho en escuelas secundarias, y a los chicos o chicas les interesa y preguntan, bueno, ¿dónde estudio nanotecnología? En realidad todavía no existe una carrera que sea nanotecnología, porque en realidad es una disciplina que se nutre de un montón de otras disciplinas, de la química, de la física, de la ingeniería, de distintos tipos de ingenierías, de biología, de medicina, y es ese conjunto de disciplinas que necesitamos aportes de un montón de lados para poder entender qué es lo que pasa en la nanoescala. Entonces, la aproximación que podemos tener hacia la nanotecnología es de distintos lugares, y eso es lo que lo hace también muy interesante. No es algo que hayamos descubierto nosotros, las personas, es algo que existe de hecho en la naturaleza, y un ejemplo muy lindo y muy claro es la hoja de la flor de loto. Si alguna vez vieron una hoja, estas hojas flotan y la parte de arriba no se moja. Es lo que se conoce como efecto loto. ¿Y por qué pasa eso? Porque el agua queda formando gotitas perfectas y no se moja. Eso pasa porque investigadores agarraron una hoja, la pusieron abajo del microscopio, y tanto en la microescala empezaron a ver que había puntitas muy chiquitas, siguieron bajando y vieron que esas puntitas se reproducían hasta llegar a la nanoescala. Y no permitían, al ser tan chiquititas y estar todas juntas, que la gota de agua se desparrame y moje la hoja. Entonces quedan gotas perfectas formadas sobre la hoja de la flor de loto. Y este efecto se aprovechó en la industria, por ejemplo, para hacer materiales hidrofóbicos, materiales que no se mojen con el agua, o ropa hidrofóbica, que es ropa que no se mancha y que se usa en casos particulares. Otro ejemplo que me parece bastante lindo son las mariposas. Las mariposas antes se creía también que el color de las mariposas se debía a pigmentos naturales que tenían en sus alas. Pero después se estudió y se vio que todas tienen una estructura muy similar a escala nanométrica, que son estos triangulitos que pueden ver, y que dependiendo del tamaño de estos triangulitos, si son más anchos, más bajos, más finitos, la interacción de la luz con estos triangulitos de tamaño nanométrico da lugar al color que nosotros percibimos en esas mariposas. Entonces, cambia un poco lo que creíamos que era un pigmento natural, sino que es un arreglo a escala nanométrica, lo que hace que nosotros percibamos los colores de las mariposas como los vemos. Y acá voy a dar un ejemplo de dos animales. Uno es el gecko, que es esta lagartija chiquitita. El gecko, tiene la particularidad que se puede trepar y adherir muy bien a distintas superficies, incluso de caminar sobre techos sin caerse. Y de nuevo, esto resulta, como hacemos muchas veces en investigaciones, buscar cosas que existen en la naturaleza y tratar de reproducirlas. Entonces, de nuevo, se intentó saber por qué el gecko tenía esta capacidad que no tienen otras lagartijas o otros animales de no caerse. Y se estudió también que tiene esta habilidad porque en sus patitas, a escala nanométrica, tiene en lugares muy chiquititos puede llegar a tener 1000 espátulas nanométricas, y eso es lo que a él le permite adherirse y moverse y caminar por distintas superficies.
Que el chiste que hacemos siempre es que si quizás Spider-Man también tiene una estructura parecida a la del gecko, ¿no? Bien, y otro ejemplo también muy conocido, un animal en la naturaleza, es el camaleón, que bueno, sabemos que cambia de color según la ocasión, y lo que se creía antes también era que el camaleón tenía una serie de pigmentos en su piel y que depende de si se sentía estresado, atacado o, por ejemplo, si quería conquistar una pareja, cambiaba esos pigmentos en su piel y se mimetizaba con el ambiente bueno, o expresaba su estado de ánimo a través de eso. Pero de nuevo, se estudió más en detalle la piel de camaleón y se descubrió que no es eso, que no eran pigmentos naturales, sino que es una proteína que él tiene en la piel, que está vista con un microscopio acá al costado, y que depende de cómo el camaleón acomoda esa proteína para mimetizarse, es como la luz interacciona con su piel y el color que refleja y que nosotros vemos. Entonces, bueno, esto es como que cambia un poco lo que creíamos antes y nos lleva a otro mundo. Ahora, si bien, bueno, como dije, está en la naturaleza, y a partir de eso nosotros empezamos a usarlo, y lo usamos mucho en la vida cotidiana. Voy a mostrar varios ejemplos. El que me parece un buen ejemplo es el test de embarazo. Bueno, voy a mostrar un video cortito, donde quiero que solamente se enfoquen en la pelotita roja, que es una nanopartícula de oro, y en el cubo verde, que es la enzima que la mujer libera cuando está embarazada, que se llama HCG. Entonces, lo que sucede cuando la mujer está embarazada, se pone una muestra de orina en un recipiente y sobre él se pone el test, el EVA-test o lo que sea. Eso va a ir corriendo a través de la cinta, y si la mujer tiene la proteína, que son estos cubitos verdes, las nanopartículas de oro, que son las bolitas rojas, lo van a arrastrar hasta la cinta del test. Este test, como saben, tiene dos rayitas. Una rayita que es la rayita control, para saber que está funcionando bien, y otra rayita que es la rayita del test. Cuando tiene dos rayitas es positivo. Entonces, si la mujer tiene esa proteína y está embarazada, lo que nosotros vemos después son las dos rayitas de color rojo. ¿Y por qué son de color rojo? Bueno, justamente porque estas nanopartículas de oro tienen el tamaño, como les mostré antes, que corresponde al color que nosotros percibimos como rojo. Si es negativo, la proteína no va a estar presente en esa muestra y la segunda rayita no va a ser. Vamos a tener solamente la control. Bien, se usa muchísimo la nanotecnología en cosmética. L'Oréal es una de las empresas pioneras que empezó a usarla, y de hecho esto está sacado directamente de su página web. Quiero aclarar que todos los productos, tanto en medicina como en cosmética, que se usan con nanopartículas, pasan por los mismos controles que pasa cualquier cosmético o cualquier medicamento. Entonces, que no hay que desconfiar por ahí, que es un prejuicio que se tiene porque es algo que no se conoce. Entonces, L'Oréal lo que hizo, por ejemplo, es incorporar nanopartículas de óxido de titanio, de óxido de zinc en protectores solares, y esto lo que hace es proteger a la piel de los rayos UV más efectivamente de lo que lo hacen los protectores solares comunes. L'Oréal usa, por ejemplo, nanopartículas de óxido de zinc en cremas faciales, en cremas anti-age para rellenar arrugas, y por ejemplo, en las máscaras de pestañas usan nanopartículas de carbono porque tienen un negro más intenso y porque les da la propiedad de ser resistentes al agua. Seguramente lo habrán visto. En la tecnología hay un montón de nanotecnología, y acá me voy a detener un poquito a explicar qué son los quantum dots. En castellano son puntos cuánticos. La empresa que empezó a aprovechar a estas nanopartículas, que son muy chiquitas, miden entre 2 y 10 nanómetros,
y tienen la capacidad de dar una gama de colores muy amplia. Según Samsung, ellos pudieron obtener 1.000 millones de colores a través de los distintos quantum dots que incorporan a sus televisores. En un principio, quien desarrolló esta tecnología fue Sony, pero bueno, Samsung la aprovechó mucho más, y de hecho es el que tiene la gama de televisores QLED más grande, que seguramente lo habrán visto, los 4K o los 8K. Lo que hicieron ellos es incorporar a sus televisores, que se ven en este video, un montón de quantum dots en la parte de atrás de los LEDs, y eso permite que, aparte de tener una gama mucho más amplia de colores, que la resolución sea mucho mejor. Por eso se ven, bueno, si vieron alguno, casi como si pudieras tocarlo, por la resolución que logran usando estas nanopartículas. Entonces, cuando vean QLED es porque tiene quantum dots, porque tiene nanopartículas. Cambiando un poquito de tema y yendo al deporte, Wilson es otra empresa que invierte mucho en investigación y en nanotecnología. Bueno, los que saben un poco de tenis sabrán que después de 7 games, los jugadores profesionales cambian las pelotas por una nueva, que eso dura más o menos un set, y eso es porque la pelota está formada por un núcleo, por un núcleo de caucho, y alrededor por el recubrimiento amarillo que vemos. Lo que pasa es que durante el juego la pelota se va desinflando porque ese caucho no es impermeable, la pelota pierde aire, cambia el rebote, entonces los jugadores dejan la pelota y la cambian por una nueva y empiezan con otra. Cuando Wilson hizo estas pelotas, que se llaman doble core, porque quiere decir doble núcleo, duraban hasta 15 games, o sea, prácticamente el doble. Lo que hicieron simplemente fue poner una capa de 2 nanómetros de arcilla adentro del núcleo del caucho, y esto le aumentaba el doble la durabilidad de la pelota. Y bueno, fue muy interesante, fue muy bueno. Lo que pasó fue que los jugadores no se acostumbraban, por una cuestión de que ya estaban acostumbrados a que sus pelotas duren 7 games, y después de ese tiempo cambiaba la flexibilidad y el rebote, y la tiraban y usaban una nueva. No se acostumbraron a usar estas pelotas, entonces Wilson dejó de producirlas, pero es muy interesante que con solamente 2 nanómetros, si toman dimensión de lo que es, pudieron cambiar el rendimiento de este material al doble, ¿no? Bien, espero que hasta ahora vayamos bien, no tengo interacción, pero creo que vamos bien. Y bueno, uno de los materiales que por ahí más incidencia tuvo en estas últimas décadas en la nanotecnología es el grafeno. El grafeno decimos que es un material bidimensional, que tiene 2 dimensiones, porque de altura tiene solamente un átomo de carbono. El grafeno está hecho solamente de carbono, y tiene características muy interesantes, porque aparte de ser muy resistente, y más resistente que el acero, es muy flexible. Es muy flexible, es muy liviano, es conductor, es biocompatible y es ecológico porque es carbono, ¿no? El grafeno es una forma alotrópica del carbono, que se obtiene desgastando el grafito, el mismo grafito que usamos en los lápices para escribir. A partir de eso se pueden obtener por medios químicos láminas de grafeno. Entonces esta tecnología se aprovechó un montón, y vuelvo al tenis porque es el deporte que más lo aprovechó. En este caso, la marca Head también fue pionera. Es una marca que, bueno, por lo que estuve investigando, la usaba María Sharapova, Djokovic, y bueno, otros tenistas bastante famosos. Esta raqueta que ellos hicieron y que empezó a usarse en 2003 y que a cada año la van mejorando, se llama Grafeno 360, y es una raqueta en la que incorporaron fibras de grafeno, tanto en la estructura de plástico de la raqueta como en la malla. Y con esto lograron que el golpe sea limpio,
que el impacto que genera la vibración después del golpe sobre la mano de los tenistas sea más bajo, porque, bueno, esto dado también por la flexibilidad del grafeno, que absorbe parte de esa energía del impacto, y bueno, la verdad es que tuvo muy buenos resultados, y después de que Head presentó esta raqueta, hay otras marcas que también están incorporando, o que empezaron a incorporar esta tecnología para sus raquetas. Siguiendo un poquito, perdón, es que no lo veo que cambie. Ahí bien. Un poco en los deportes, si alguien sabe de ciclismo, una de las características que buscan los ciclistas que compiten es que las bicicletas sean livianas, principalmente el cuadro de la bicicleta, y seguramente habrán escuchado hablar que están hechos de fibra de carbono, los que se usan en competición. Ahora, esta marca Simplon el año pasado sacó una bicicleta donde a su cuadro le incorporaron nanotubos de carbono, o sea, el mismo grafeno que yo les mostré antes, que estaba en 2 dimensiones, se puede moldear para formar tubos, que se llaman nanotubos de carbono, y con eso lograron hacer el cuadro de una bicicleta que es hasta 1/4 de kilo más liviano que un cuadro común. Y por ejemplo, esta bicicleta, que es austríaca, el año pasado fue aprobada por corredores de alto rendimiento, porque bueno, como decía, lo que buscan es esto, que sea liviana, que sea resistente, y justamente incorporar este material nanoestructurado le da esa propiedad. Otra marca pionera es Mercedes-Benz. Bueno, como sabemos, hace autos de alta gama, y Mercedes-Benz invirtió mucho en nanotecnología, y sobre todo en hacer pinturas cerámicas que mejoren el acabado de la carrocería de sus autos. Particularmente en una gama que son los C-Class, pero bueno, en otros autos también está usado. Esta capa nanométrica que ellos ponen es mucho más finita que la capa de los acabados que se usan normalmente para el resto de los autos, y aparte de darle mayor durabilidad, evita las rayaduras porque es más dura, es protectiva y es más delgada. Y no solamente lo hicieron en carrocería, sino que también es algo que están haciendo en los vidrios para evitar rayaduras y golpes, es agregar capas muy finas, nanométricas, pero que cambian mucho después la propiedad del material en la macroescala. Se usa mucho en la construcción. Voy a dar un ejemplo que es icónico, pero si les interesa el tema pueden buscar y va a ver que se utiliza un montón. Esta iglesia, que es la iglesia del Jubileo, que está en Roma, es muy particular porque arquitectónicamente rompió un poco con los estereotipos de iglesias, pero aparte de eso es porque se utilizó para pintarla una pintura blanca que tiene nanopartículas de dióxido de titanio. Lo que hacen estas nanopartículas es que son fotocatalíticas. ¿Qué quiere decir eso? Que aprovechando la energía del sol cuando incide sobre ellas, dan lugar a una reacción catalítica que desarma cualquier basurita que se apoye ahí arriba, como puede ser el hollín que liberan los tubos de escape de los autos, como puede ser materia orgánica que esté volando en el aire. Por eso se dice que es una pintura autolimpiante, que si bien es cara, es muy efectiva, y bueno, y si googlean van a ver que esta iglesia es icónica por eso. De hecho, se hizo un estudio y se vio que el aire en algunas manzanas alrededor de esa iglesia también es más limpio debido al dióxido de titanio que está pintando esta iglesia. Y bueno, no como ya dije, no es algo que descubrimos ahora, es algo que viene desde la historia también. Bien, que viene desde hace muchos siglos en la historia. Y acá voy a mostrar 2 ejemplos, uno que aparecía al principio. El primero, y muy interesante, es la copa de Licurgo. Es una copa que se cree que data de entre el año 200 y 300 después de Cristo, que fue encontrada en Italia, en Roma, y que es el único ejemplar que hay, ahora está en un museo de Londres,
Y lo particular de esta copa es que depende de dónde le da la luz, es de color verde o es de color rojo. Y cuando se empezó a estudiar por qué era así, se descubrió que era porque dentro del vidrio que forma esa copa hay nanopartículas de oro y de plata, que depende de cómo incide la luz, reflejan el color que nosotros percibimos. Lo mismo con las iglesias. En un momento se empezó a cuestionar cómo podía ser que los vitrales del medioevo, por ejemplo, una iglesia, una capilla muy católica y muy católica, perdón, muy conocida por sus vitrales, es la Santa Capilla que está en París. Ahora bien, la pregunta era cómo puede ser que haya sido construida en el medioevo y que esos colores se conserven tan bien, tan vívidos, tan homogéneos. Se empezó a estudiar y se descubrió que es porque los artesanos de ese momento, sin saberlo, incluían nanopartículas en el vidrio que hacían para obtener los colores que tenían. Entonces, por ejemplo, descubrieron que en el rojo había esferas de oro, o en el azul había esferas de plata o triángulos, y así descubrieron que sin saberlo, los artesanos de esa época, ellos mezclaban lo que tenían. Actualmente, bueno, el vidrio se hace con colorantes sintéticos, entonces por eso era la pregunta de que cómo en el medioevo podían hacer esto si no había esos colorantes. Y bueno, y se descubrió efectivamente que sin saberlo ellos estaban haciendo nanotecnología y estaban incorporando nanopartículas a estos vidrios para obtener los colores que querían. La nanotecnología se usa mucho en la medicina. Voy a dar solamente 2 ejemplos para no hacerlo tan largo. Particularmente son 2 drogas oncológicas. Una de las drogas es doxorubicina. Esta droga se usa para distintos tipos de cáncer en quimioterapia, pero tiene el problema que como efecto secundario en el paciente genera problemas cardíacos, es cardiotóxica. Entonces, lo que se hizo fue armar una formación donde la droga quede encapsulada como en una burbujita de lípidos y de polímeros, y que de esa manera entre al organismo, y se logró bajar muchísimo los efectos secundarios en los pacientes al llevarla encapsulada en vez de enviarla libre durante el tratamiento de quimioterapia. Y otro ejemplo es el Abraxane, que la droga que se usa es el paclitaxel. El problema del paclitaxel es que no es soluble en agua, entonces cuando tenemos drogas que no son solubles en agua tenemos un problema, porque nuestro cuerpo es agua, básicamente. Entonces, la manera que se encontró de poder administrarlo también en quimioterapia fue mezclarlo con proteínas, formar nanopartículas de proteínas como pelotitas de 100 o 130 nanómetros, que de esa manera ingrese al organismo, porque se disuelve en medio acuoso, y que después, una vez que ingresó, ya está, se desarme y libere la droga, que es el paclitaxel. ¿Sí? Y bueno, para ir cerrando más o menos, voy a contar un poquito de qué hago yo. Como dije al principio, soy licenciada en química y trabajo en esta rama de la nanomedicina. Lo que yo hago son nanopartículas de óxido de silicio mesoporosas. ¿Qué quiere decir mesoporosas? Que tienen un montón de agujeritos como bolsillos chiquititos que tienen 2 o 3 nanómetros, donde en esos bolsillos podemos cargar un montón de cosas. Por ejemplo, distintos tipos de droga, y usar a la partícula como si fuera un vehículo que va y que transporta droga dentro del organismo, ¿sí? Bueno, acá hay un simple ejemplo para que tengan una idea de cómo se sintetiza en el laboratorio. Hay un montón de métodos, solamente, bueno, muestro este como ejemplo. Las podemos tener en estado sólido, en manera de polvo, pero después cuando las vamos a usar necesitamos que, en el caso de la nanomedicina, que sean solubles en agua, como en este tubito que está acá. Y ahora bien, ¿cómo hacemos para ver cosas tan chiquitas? Porque yo hago una síntesis en el laboratorio y necesito saber que me salió bien y que efectivamente tengo lo que buscaba. Y a eso lo logramos usando microscopios electrónicos, como este que está acá, que es un microscopio electrónico de transmisión.
son de alta resolución, son microscopios que nos llegan, que nos permiten ver hasta esta escala, y si pueden ver estas pelotitas, que yo acá representé con un dibujito, las pelotitas que están acá son nanopartículas que yo sinteticé, y los puntitos que se ven más claritos son los poros, los agujeritos de estas nanopartículas. Y acá voy a mostrar solo un ejemplo de algo que hice durante mi estancia. Yo, como dije, estoy haciendo el doctorado en el Instituto de Nanosistemas, pero también estuve bastante tiempo trabajando afuera, en el País Vasco, en España, en un instituto que se llama SIC Biomagune. Y, por ejemplo, algo que nos interesa mucho en la medicina en general, no solo en la nanomedicina, es cómo una droga se distribuye en el cuerpo. A eso le llamamos biodistribución. ¿Por qué? Porque es importante saber si la droga que nosotros estamos administrando se acumula por algún motivo en el pulmón, en los riñones, en el hígado. Entonces, es muy importante saber este aspecto, y de hecho es algo de lo que se estudia antes de aprobar una droga. Lo que nosotros queríamos hacer con nuestras partículas era ver cómo se biodistribuyen. Para eso las marcamos o les pusimos una molécula radioactiva, un átomo radioactivo, perdón, y a través de PET, a través de una tomografía, pudimos seguir en tiempo real con el animal vivo cómo esas nanopartículas se van distribuyendo en el organismo y en qué órganos se acumulan o no, si llegan al tumor o no, en qué cantidad. Bueno, un montón de información se puede sacar a partir de eso. Y bueno, para terminar y que no se haga muy largo, quiero terminar mencionando un desarrollo nacional de una empresa que se llama Hybridon. Es una empresa que se hizo en conjunto entre la Universidad Nacional de San Martín, ADOX y CONICET. Ellos tenían una inquietud, y esa inquietud eran las, tan importante en este momento, las infecciones intrahospitalarias. ¿Qué pasa? Que los agentes desinfectantes que se usan actualmente son muy efectivos, pero duran poco tiempo. Entonces hay que volver a limpiar, especialmente en salas como quirófanos, muy seguido y muy a fondo para que eso esté libre de patógenos, libre de microbios o de microbios, sí. Entonces lo que hizo este desarrollo fue crear materiales, micropartículas nanoestructuradas, parecidas a las que yo les mostré antes, que tienen estos agujeritos para cargar cosas, y en esos agujeritos cargar agentes antimicrobianos. De esta manera lo mezclaron en una solución, hicieron como un spray, y al aplicarlo en superficies, crean superficies que son antibacterianas y que duran mucho más tiempo que un desinfectante común. ¿Por qué? Porque desde esas partículas se puede liberar más lentamente el agente microbiano que ellos cargan en los poros y permitir que dure más tiempo. Ellos ya hicieron pruebas, por ejemplo, en el Hospital Garrahan, y bueno, me parecía muy importante cerrar con este producto que es de producción nacional y que está hecho entre la unión de una universidad, del CONICET, y una empresa privada, y que nos da una solución real a un problema que tuvimos siempre y que particularmente tenemos en este momento. Para que sepan que, si bien decir la palabra nanotecnología parece un poco futurista o parece lejana, es algo que en nuestro país dominamos, tenemos muy buenos nanotecnólogos y nanotecnólogas. En esto quiero recalcar el trabajo que hace la FAN, y agradecerles a ustedes por haber escuchado. Espero que haya sido interesante. Gracias a la FAN de nuevo por haberme invitado, y queda abierto el chat por si quieren hacer preguntas de dudas que hayan tenido sobre la charla. Muchas gracias.